Existen un montón de aplicaciones para cuadricular una imagen desde el celular. La que yo te voy a explicar la encuentras abriendo tu explorador de internet para entrar a photopea.com. Es prácticamente como usar Photoshop en línea. Yo me voy a enfocar únicamente en el tema de la cuadrícula. Vamos a abrir la imagen que vamos a cuadricular desde el menú Archivo. Una vez abierta la imagen, el primer paso muy importante será bloquear esta capa para que la imagen no se nos mueva. Ahora vamos a cambiar el tamaño de la imagen al tamaño de la hoja o el área en donde la vayamos a dibujar. Supongamos que será tamaño carta. Voy a cambiar este parámetro para que la medida sea en centímetros. Al indicar el tamaño de lo ancho, al estar activo este botoncito, hace que lo alto de la imagen se ajuste en automático para que sea proporcional. Ahora vamos a agregar la cuadrícula. Entramos al menú Editar, en Preferencias, vamos a indicar que el tamaño de la cuadrícula sea en centímetros y la unidad de la regla también. Asegúrate de que el tipo de cuadrícula sea cuadrado. Aquí le vamos a indicar el tamaño que tendrán los cuadrados. Yo optaré porque sean de 2 centímetros. Cerramos la ventanita y la imagen ya ha quedado cuadriculada. También muy importante, vamos a activar esta herramienta de la manita para poder mover la imagen hacia donde queramos. Hay que guardar el archivo por si lo necesitamos después. Ya que está la imagen cuadriculada, desde esta aplicación podrías comenzar a dibujar manipulando la imagen, haciéndola más grande o moviéndola a donde la necesites. O podrías llevarte la imagen a tu galería para ya no tener que volver a entrar a esta aplicación. Antes de tomar cualquiera de estas dos opciones, primero será importante despejar el área lo más posible. Como no se puede exportar tal cual la imagen con cuadrícula, lo que haremos será imprimir la pantalla del celular. En mi celular lo hice presionando al mismo tiempo el botón de bajar volumen y el botón para apagar o prender el celular. Ahora sí, vamos con la primera opción. Supongamos que cada vez que vayas a dibujar, tú vas a usar esta aplicación, ampliando y moviendo la imagen como tú desees. Lo primero que te recomendaría es que amplíes la imagen a un tamaño real. Para esto vas a posicionar una regla sobre tu celular y con tus dedos vas a ampliar la imagen para que cada cuadro coincida con los números de la regla, de forma vertical para tomar la mayor cantidad de cuadrados, para que sea lo más exacto posible. Si vas a medir 4 cuadrados, enfócate en el inicio y en el final para lograr que los cuadrados queden al mismo tamaño de tu regla. Intenta que sea lo más preciso posible. Ya que lo tienes, vamos a activar la regla para saber a qué porcentaje quedaría en tamaño real. Aquí se puede ver, en mi caso quedó a 714%. Entonces, la próxima vez que entres a esta aplicación, los pasos serían abrir el archivo previamente guardado, activar la herramienta de la manita, despejar el área, y ampliar la imagen. Y ya para empezar a dibujar, te sugiero que comiences por algún cuadrado que quede en el centro del ojo. Por ejemplo, este. En la imagen de referencia cuentas los cuadrados de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha para que ubiques el cuadrado con el que vas a comenzar. Y en el papel haces lo mismo. Y aquí comenzarías a dibujar lo que hay en el cuadrado que está en la misma posición en la imagen de referencia. Ahora la otra opción sería ya no usar la aplicación y solo usar imágenes de tu galería.
Para esto, desde tu galería de imágenes, vas a abrir la pantalla que imprimiste donde se veía la imagen completa. Recortas lo que no te sirva, dejando solo la imagen a dibujar. De ahí mismo la puedes manipular como tú desees. Ahora, aquí también te recomiendo que la amplíes al tamaño real para que te sea más fácil dibujarla. Sería lo mismo que te expliqué anteriormente, colocas una regla, la amplías haciendo que los cuadrados coincidan con la numeración de la regla, de forma vertical para que quede lo más exacto posible. Y ahora, si no quieres hacer esto cada que abras la imagen, sería cuestión de que imprimas la pantalla en todas las áreas que abarque la imagen o el rostro, que sería lo más importante en este caso, como tú lo consideres necesario. Imprime la pantalla. Mueves a otra área, vuelves a imprimir y así las que consideres necesarias. Ahora, para empezar a dibujar, abres la imagen completa para saber con qué cuadro comenzar. Cuentas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y al estar dibujando, puedes abrir las capturas de pantalla de las otras partes que vayas necesitando. Y una última recomendación que me parece muy importante es que al dibujar trates de mantener la misma perspectiva sobre el celular y la hoja sobre la que vas a dibujar. De preferencia, ojalá puedas dibujar manteniendo un ángulo más o menos de 45 grados para que no dañes tu cuello o tu espalda. Listo amigos, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya sido de utilidad. Bye.